la mujer noble. Francamente, mi ponencia es un poquito larga, los mecanismos que expone son alrededor de 7, voy a remitirme básicamente a 5. En el marco de las 19ª Jornadas de Filosofía, considero importante dialogar en torno a las implicaciones de ser mujer indígena en Costa Rica y lo que ello representa. Para lograr lo anterior, este estudio parte de la realidad concreta de las mujeres indígenas nobe, visualizada a través de los testimonios recogidos por Loría Bolaños en el territorio de Punta Burica. Me parece importante introducir un poquito que voy a trabajar a partir de ciertas categorías que establece una feminista española que se llama Celia Morós. Lo que es Rocío Loría, que va a estar constantemente mencionada, es una antropóloga que es de las que más ha profundizado el tema de la mujer indígena en Costa Rica. Por otro lado, también trabajo un poco con las categorías de Mariano Nieto y de María Luisa García Celay. Ambos pertenecen y, bueno, Mariano fue coordinador del Centro de Estudios de la Condición Masculina en España. Las mujeres indígenas nobe de esta región no poseen una inmensa riqueza cultural y humana que ha sido significativamente ignorada debido a las limitadas investigaciones y principalmente al escaso interés de la cultura hegemónica nacional. El propósito de esta ponencia es traer a la reflexión filosófica de Costa Rica un tema que no ha estado presente, como lo es el sujeto indígena, y en este caso, básicamente, la mujer nobe. Esta investigación se compone de 4 partes. En la primera parte se planteará un poco lo que es el contexto del sujeto en discusión. En la segunda parte plantearé algunos mecanismos en torno al patriarcado, visualizados, como ya les reiteré, desde las categorías de García Nieto y de Loría, también aplicados a la realidad de la mujer indígena a partir de los testimonios. En la tercera se detallará un poco lo que son los desafíos y las oportunidades. Y finalmente, en la última, un poco lo que es la significación de ser mujer indígena en Costa Rica. En torno un poco al contexto, la población nobe se ubica en lo que es la península de Osa, básicamente en territorios sumamente alejados como son Puerto Brus, Punta Burica, San Vito, Abrojos, poco conocidos. También habitan en lo que son los márgenes fronterizos entre Panamá y Costa Rica, porque esta población originariamente no es costarricense, esta población es panameña y está en constante movilización por trabajo y alimento. Los nobes y sus mujeres han padecido condiciones de precariedad durante siglos, como han sido el sometimiento, la reducción, la pacificación, las hambrunas, la pobreza y el destierro, entre otros. Debido a esto, familias enteras se movilizan en el territorio costarricense para recolectar café y trabajar en otras ocupaciones de economía informal. Es frecuente que una parte de esta población carezca de la condición de ciudadanía o sea portadora de un documento de identificación provisional. Antes de que se me olvide, me parece importante recalcar la palabra nobe, porque yo no se los mencioné al inicio, significa gente valiente. Tradicionalmente aquí están en la reserva Guaymí. Lo que pasa es que a ellos no les gusta que les digan Guaymí, porque Guaymí tiene una connotación peyorativa. La mujer nobe es forzada a salir de sus tierras en procura de servicios básicos como son salud, educación y alimentación, que no están disponibles en su comunidad. Viene a la ciudad sin hablar bien el español, sin documentos y la mayor parte del tiempo con mucho miedo. A continuación voy a introducir un poco lo que es el patriarcado y su relación con la mujer indígena nobe. En muchos trabajos se ha abordado el patriarcado y sus distintas expresiones culturales sin llegar a un consenso respecto a su origen y desarrollo. Ciertas hipótesis que se remontan a Morgan apuntan que el patriarcado surge con la aparición de la propiedad privada, otras a que es con el surgimiento del monoteísmo, como lo indica Freud, y algunos consideran que es a partir de factores económicos como la división prehistórica del trabajo. Según Goldberg, para él el patriarcado es toda organización política, económica, religiosa y social que relaciona la idea de autoridad y de liderazgo principalmente con el varón y en la que el varón desempeña la gran mayoría de los puestos de autoridad y dirección.
No obstante, Amorós nos aporta que esto no es lo único a lo que se limita el patriarcado. Desde los años 70, gracias a los estudios de género, esta noción adquiere una nueva significación. De ahí que Marcela Lagarde es quien probablemente nos pueda aportar un mejor concepto. El poder patriarcal no se limita a la opresión hacia las mujeres, sino también hacia otros sujetos sometidos al mismo poder, como es el caso de las niñas y niños, la juventud o aquellos grupos que por clase social, origen étnico, preferencia religiosa o política sean minoritarios o diferentes al grupo dominante. Celia Amorós señala que la capacidad del patriarcado consiste en construir espacios de poder y generar discursos de legitimación. De esta forma, el patriarcado hacia la mujer indígena se produce al interno de los espacios de poder, mayoritariamente liderados por hombres, justificando a través de sus discursos mecanismos que determinan lo que significa ser mujer nova en Costa Rica. Entre ellos, voy a apuntar algunos, sin embargo quiero aclarar que va a haber, en cada mecanismo voy a ilustrarlo como un testimonio de una mujer nova. Testimonios que recogió Rocío Loría de mujeres nova, adultas y algunas adolescentes a través de sus recuerdos. El primer mecanismo que voy a trabajar es la visualización de la mujer indígena como medio y no como fin. A continuación, el testimonio de Lucía. Como mi hermano decía, usted es un sapo y yo un hombre, y los sapos no sirven para nada. Es relevante mencionar que durante siglos la mujer se ha encargado de preservar la cultura, transmitir oralmente las tradiciones y las leyendas y enseñar las costumbres del hogar y del campo a los niños desde su más tierna infancia, de modo que es ella quien nos prepara para que se integren idóneamente a la sociedad. A pesar de ello, la sociedad, la familia y su compañero se limitan a invisibilizarla como totalidad. Desde pequeñas interiorizan que la mujer sin un hombre no es nada, que es inferior por su naturaleza, aun cuando ella realiza gran parte de las labores más pesadas del campo. Con base en León, la violencia también se gesta a través de recrear valoraciones como las anteriores sobre la esencia humana. Lo que se le enseña a la mujer indígena desde pequeña la convierte en objeto de agresión porque según el discurso ella no tiene el mismo valor que un varón. Un segundo mecanismo que me gustaría traer a colación es el inhabilitamiento para la educación. Quisiera comenzar un poco la exposición de este mecanismo con el testimonio de Sonia. La mayor parte de las mujeres entrevistadas, como les dije, son adultas. Dice lo siguiente: decía papá que no me mandaba a la escuela porque solo los varones me iban a travesear y las mujeres no van a manejar avión ni barco para que vayan a la escuela. La investigación de Blanco establece que sobre la mujer nova recaen sanciones culturales cosificantes. No es capaz de aprender, de pensar y trabajar. Debe consagrarse al rol de cónyuge y madre. No debe educarse porque tiene su marido que piensa y habla por ella. Efecto de lo anterior es que la mayoría desconoce el español para poder expresarse. El prejuicio es otra forma de amedrentamiento que obstruye su acceso a la educación, alegando que las mujeres solo piensan en novios y no en estudio. Luego, implantándoles el miedo de que en el camino hay muchos peligros, que no pueden andar solas y lo mejor es que se queden en casa. La inferioridad de la mujer con relación al varón es el postulado central de la ideología patriarcal y no tiene ningún fundamento ni teórico ni empírico. Su asunción es meramente pragmática y remite el interés de mantener el sistema de sujeción y dominación del varón sobre la mujer. Específicamente en la cultura nova, este postulado se manifiesta con aseveraciones como el testimonio de Sol. Un tercer mecanismo que propongo es el fomento del matrimonio como garante de una vida mejor. Aquí quiero aclarar que esta noción de matrimonio tal cual en la cultura nova no se maneja así. Normalmente ellos se emparentan y se juntan. La cuestión del matrimonio como unión civil, con un documento firmado, no la manejan del todo, solo algunos grupos. A continuación, les
testimonio de Marina. Marina nos dice lo siguiente: las mujeres jóvenes se van porque llegan muchos a molestarlas, llegan muchos a la casa, entonces mejor escogen a uno para que no las molesten. Los hombres les ofrecen que van a estar mejor y que las van a cuidar bien. Uno de los mecanismos usuales de esta cultura para sostener la dominación efectivamente consiste en fomentar desde la niñez el matrimonio a manera de garantía de respeto. Una evidencia de que este hecho opera como mecanismo del patriarcado podemos encontrarlo en testimonios de mujeres que resienten esta experiencia, y aquí voy a retomar a Sonia, que la he mencionado varias veces, quien nos cuenta lo siguiente: la mamá de mi mamá la entregó a un hombre viejo cuando tenía 12 años y ella no quería estar con él y por eso le pegaron. Según esta sensibilidad, le inducen la creencia de que su identidad y subsistencia están supeditadas a una relación marital. Al llegar a la pubertad ya está lista para desposarse, aunque ni su propia madre ni sus hermanas le expliquen qué es la sexualidad o una relación de pareja. Tampoco se le consulta con quién y cuándo desean casarse. Las tradiciones mandan que sea el padre quien decida, anulando la libertad de decidir sobre su cuerpo, sobre su mente y sobre su vida. Otro mecanismo que quisiera mencionar es el ocultamiento, la invisibilización y el silencio. Sonia nos cuenta lo siguiente: vivía callada, tenía problemas, pero no decía a nadie. Yo pensaba que si hablaba con gente y se daba cuenta mi marido, él me pegaba. Una vez casi me mata. Según Loría, estos mecanismos perpetúan la condición de la mujer en un círculo de sumisión donde permanece para evadir el castigo. El comportamiento usual de la mujer es entonces ocultarse en la casa, evitar el contacto visual, caminar en la calle cabizbaja y no dirigirse a nadie. Es decir, mediante el miedo, la indiferencia y el silencio, la sociedad, la familia y el compañero se garantizan la supresión de derechos como la libertad de expresión, de movilización, de reunión y de participación social. Un último mecanismo que me gustaría mencionar, quiero introducirlo con el testimonio de Rosa, es acerca de la dependencia económica. Según Rosa, ella manifiesta que su padre decía lo siguiente: se dejaba herencia a hombres y no a mujeres. Mi papá hablaba con mi mamá que si podía dejar a mujeres de esta forma. Entonces el papá le contesta: ellas tienen dónde vivir con hombre, en cambio, hombres, ¿a dónde van a irse? Con base en Loría, una mujer indígena en Costa Rica rara vez tiene derecho a heredar. Como se mencionó antes, la mujer noble no puede adquirir tierras ni ser remunerada por sus trabajos en el campo de acuerdo con la división del trabajo en las comunidades indígenas. Esto le está vedado. Como lo testimonia Rosa, no recibirá el apoyo familiar aun cuando se encuentre en un ciclo de violencia y pobreza, debido a que pesa la obligación cultural de permanecer con un compañero. Por otra parte, y en consideración con sus hijos, soportará dicha situación. Si bien lo anterior no define lo que significa ser mujer indígena noble en Costa Rica, sí representa un condicionamiento. Para Puleo, otra autora feminista, la diferencia entre los patriarcados es que unos se basan en coerción y otros en consentimiento. No obstante, en relación con la mujer indígena noble, participan ambos, aunado a la impotencia que refleja el testimonio, y este va a ser el último testimonio que les menciono, de Marina. Nosotras queremos cambiar, pero no tenemos capacidad. A continuación quisiera mencionar brevemente algunos desafíos y oportunidades de la mujer indígena nueva. Considero que es necesario trabajar en una reedificación de la cultura de la mujer indígena desde su feminidad, que parta de su propia comunidad a través del diálogo. Para eso deberá elaborar las formas de pensamiento que le han negado existencia o que le han condicionado, como las anteriormente citadas, formas de pensamiento que le brinden condiciones de posibilidad. El diálogo de la mujer indígena noble debe consistir primero en una interlocución con ella misma y luego de mujer a mujer,
Por consiguiente, la experiencia de cambio debe surgir desde una experiencia íntima. Es ella quien debe comenzar a cuestionar lo que sucede, si está conforme con eso o si podría transformarlo. En la medida en que la mujer indígena Nove reproduce sus tradiciones, así también puede gestar una nueva realidad. Se precisa que tome conciencia del papel determinante que ella desempeña en el sostenimiento de su comunidad, así como participa de la construcción de su cultura, debe también comenzar a deconstruirla para reelaborarla de acuerdo a sus necesidades. Brevemente, algunos desafíos serían los siguientes: el empoderamiento de ella en relación con los derechos humanos, pues siempre se consideraron exclusivos de los hombres; generar nuevos espacios de discusión continua, comprometida y sistemática en torno a temas que les afectan día con día; fortalecer la identidad de la mujer indígena Nove, pues es un elemento clave. De pronto nosotros no estamos muy próximos a esta comunidad, pero ellas tienen muy claro quiénes son, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Facilitarle herramientas para comprender, debatir y poder cambiar los roles que le han sido impuestos. Promover una educación más autóctona e inclusiva que responda a las necesidades e intereses de las mujeres indígenas Nove. Superar el miedo, las burlas, el menosprecio que las han degradado por siglos. Y lo primero será que por ellas mismas interioricen que la mujer es un ser capaz e inteligente. Favorecer la creación de fuentes de empleo remuneradas, pero que no sean contrarias a sus valores indígenas. Gestar conciencia sobre el valor de la mujer indígena, su importante función en la comunidad y en la cultura que representa. Coordinar una participación más equitativa y respetuosa entre el hombre, la sociedad y la mujer en los espacios públicos y privados. Garantizar a las nuevas generaciones independencia, derechos y autonomía, no verlas más ni como individualidades ni como minorías no representativas. Según Blanco, las mujeres indígenas no quieren ser más las pobrecitas. Sin embargo, continuamos usando expresiones como la chola, pobre, muerta de hambre, denominaciones que la reducen cultural y socialmente. Por tanto, será necesario mucho trabajo de reflexión. Una vez que la mujer ha sido capaz de ir analizando progresivamente su realidad, criticándola, debatiéndola, primero desde sus adentros y luego en conversaciones con las demás en su misma condición, deberá ser capaz de hacer de esto un ejercicio diario de reflexión que le permita identificar los factores que han obstaculizado su libre expresión y así gestar alternativas que respondan, solucionen o transformen en forma radical su realidad. Reconozco que es una iniciativa ambiciosa que lleva su tiempo, pero que ya ha sido iniciada por algunas mujeres indígenas en las regiones de Térraba, de San Vito, en donde están propiamente las Nove, y de Talamanca, que han tomado conciencia y han conformado pequeñas organizaciones de trabajo y de apoyo para mujeres. En conclusión, y tal vez no todos estén de acuerdo con mi conclusión porque tal vez no es lo que todo el mundo quisiera esperar, no es posible responder a la pregunta ¿qué significa ser mujer indígena en Costa Rica? Porque no hay una sola mujer indígena, sino una pluralidad de culturas en nuestro país, de la cual la Nove representa un caso específico. En el mismo sentido, no se puede porque no existe solo una mujer indígena. Existen diversas concreciones de la mujer indígena. Además, al día de hoy, no hemos sido capaces siquiera de definir qué es ser mujer, menos lo podríamos hacer con la mujer indígena. La mujer indígena es un fin en sí mismo. No está destinada solo a servir, a transmitir y a preservar, como tradicionalmente se le ha visto, sino también a trascender. Pero para ello será necesario ofrecerle condiciones de posibilidad desde su realidad. Parafraseando la introducción de Geneviève Defrès en su libro La controversia de los sexos, quisiera proponer algunas condiciones de posibilidad, partiendo de una frase en condicional. Si yo fuera mujer indígena en Costa Rica, me gustaría poder construir mi feminidad en horizontalidad de oportunidades con la masculinidad. Si yo fuera mujer indígena en Costa Rica, quisiera poder decidir sobre mi cuerpo, mi vida y mis
sexualidad. Si yo fuera mujer indígena en Costa Rica, quisiera que no me occidentalizaran, que respetaran mi cultura. Si yo fuera mujer indígena en Costa Rica, me gustaría que todos comprendan que soy otra expresión de lo humano. Si yo fuera mujer indígena en Costa Rica, quisiera hablar desde mi historia, no restringirla desde las fronteras limítrofes de un país. Si yo fuera mujer indígena en Costa Rica, anhelaría que todos comprendan que la mujer urbana no es mi contraria. Ambas buscamos condiciones de igualdad, pero desde realidades diferentes. Si yo fuera mujer indígena en Costa Rica, desearía que no me juzguen como inferior por mi cultura, por mi color de piel, por mi procedencia o por mi pasado. Simplemente soy diferente y mi diferencia es mi riqueza. Muchas gracias. Bueno, yo les traje algunas fotos, si hay espacio, sienten que están encendidas las computadoras. Yo les traje algunas fotos propiamente de las mujeres indígenas porque me parece que mucha gente cree que en Costa Rica las mujeres indígenas son solo las que están con ropa llamativa, que son propiamente las noves, y no, la mayoría de las etnias indígenas que quedan en nuestro país visten como ustedes y como yo, y hay ciertos prejuicios a considerar que ellas son diferentes por la forma en que visten. Adelante, disculpe. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición. Yo quisiera tal vez hacer más que una pregunta, un par de comentarios. Bueno, y dentro del comentario la verdad sí una pregunta. A mí me parece, por supuesto, interesante siempre reflexionar acerca de la diversidad desde los diversos marcos teóricos que pueden emerger de los pensamientos feministas. Pero no deja de hacerme ruido que estemos hablando de un trabajo sobre la subjetividad de las mujeres indígenas, el caso no específicamente, pero mencionas a filósofas feministas que no han trabajado directamente la temática indígena. Entonces me sugiero o propongo, o no sé si... Como Rigoberta Menchú. No, como por ejemplo Gladys Zull, que es una filósofa feminista maya quiché, que está trabajando de manera sistemática y rigurosísima, no solo sobre las mujeres indígenas en Centroamérica, sino también sobre, no solo las mujeres, sino sobre las comunidades indígenas en Centroamérica. Una Silvia Rivera Cusicanqui desde el sur, pero también me parece interesante como sumar a tu marco teórico, es una propuesta, la sistematización que ha hecho Francesca Gargalo, filósofa mexicana, italiano-mexicana feminista, de los feminismos desde la Via Yala, ¿verdad? Donde hay una impresionante cantidad de voces reflexivas de mujeres indígenas que están trabajando sobre su propia vivencia de las múltiples exclusiones que se intersecan, que se entrelazan en el cuerpo, en los cuerpos de las mujeres indígenas. Ana Silvia Monzón, que también es guatemalteca, pero ella no es filósofa, socióloga. Entonces, un poco lo mío es como una propuesta un comentario, pero también la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué acudir a Celia Amoroso? ¿Por qué acudir a Marcela Lagarde? De hecho, yo tendría una diferencia con afirmar que Marcela Lagarde es la que nos permite una definición del patriarcado más útil, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso está en disputa. Está Gerda Lerner, ¿verdad? Gerda Lerner en su trabajo clásico de los 80s, los orígenes del patriarcado, y a Adrienne Rich también ahí. Entonces, lo que quiero es como proponer esos nombres, ver cómo se puede jugar con tu propuesta, sobre todo porque me parece que caemos en un mal hábito, que es seguir citando a nombres consagrados que no necesariamente, que tuvieron yo creo que una utilidad importante en un momento determinado,
pero que no necesariamente están dando cuenta de las complejidades que emergen con una mirada interseccional de los problemas de estudio en el feminismo. ¿Qué más reto para el pensamiento interseccional que hablar sobre, o dialogar, reflexionar sobre la vida de las mujeres indígenas? Ese sería el comentario. Y lo otro es si has pensado complementar este trabajo de investigación directamente con el trabajo de campo. Estás utilizando el trabajo de campo y partís, digamos, del impresionante acopio de información que ha logrado Rocío Loría, que realmente es encomiable. Pero no sé si esta reflexión tuya pensás llevarla a una suerte como de diálogo con otras mujeres indígenas, como para una validación de la reflexión de la propuesta final. Bueno, de momento, primero le agradezco mucho sus comentarios. Lalo, sí, una pequeña aclaración. Efectivamente, yo quería trabajar mucho con estas nociones de las mujeres indígenas feministas, sobre todo con una que en este momento se me va el nombre, que en determinado momento establece una pelea con Aníbal Quijano, porque Aníbal Quijano, es que se me va el nombre, disculpen, Aníbal Quijano dice, no, es que el patriarcado, eso no es así, el patriarcado no existía, cuando se dio la colonia fue que empezó, y entonces esta mujer indígena le contesta, no, un momentito, el patriarcado existía desde antes, lo que pasa es que cada cultura se maneja diferente. En la Azteca y en la Inca habían patriarcados sumamente fuertes, pero en la Maya, que es un poco, Rocío lo menciona de manera develada, en la Maya hay algo muy interesante, había más una noción de complementariedad. Entonces esa visión del patriarcado no estaba tan fuertemente afianzada como en las otras dos, y quería trabajar a esa autora, pero sí en un momento conversando con antropólogas, sobre todo un poco con Mónica Quiroz de Licien, que ha trabajado, que es la encargada de los proyectos con mujeres indígenas, y con Roxana Gómez, que no sé si la conocen, que Roxana vivió 2 años en Abrojos, propiamente con las NOVE. Entonces Roxana me decía, tenés que tener cuidado porque hay una visión que es, vos sos mujer occidental, vos sos mujer de afuera. Entonces por algún motivo me incliné a trabajar un poco con esas mujeres tan occidentalizadas. Y por otro lado, como mi ponencia, yo aclaré un poco al inicio, es un poco larga, tuve que excluir una parte del llamado Costa Rica, en donde sí incluyo a esas mujeres. Porque ya yo retomo un poco lo que fueron, por ejemplo, las esterilizaciones en contra de las mujeres indígenas, lo que fue el etnocidio en Guatemala, y ahí esa parte la excluí de esta exposición, francamente. Pero le agradezco mucho porque sí estoy interesada y futuramente sí quisiera llevarlo un poco. De hecho, yo no se los traje de manera directa, pero hace poco hubo un encuentro de nobles, hace más o menos 2 años, y a mí me llamó mucho la atención que dentro de las 40 personas asistentes, que son entre jefes y, digamos, entre comillas, caciques, digamos, entre comillas, porque no todos son caciques, solo habían 2 mujeres, de las cuales no podían casi hablar español. Y les traigo aquí unas fotos, ya se las muestro, porque es muy contradictorio que la mujer novia aquí en Costa Rica todavía no se ha podido empoderar un poquito más de su espacio público y privado, y sin embargo en Panamá están sumamente avanzadas, porque las novias no son originarias de Costa Rica, son de Panamá. Perdón, el caballero. Claro, no con discusiones, digamos, como metodológicas o teóricas, sino respecto de las conclusiones políticas, digamos, que expones al final. Entonces, es una pregunta claramente, digamos, intencionada, ¿no? La propuesta finalmente, digamos, es de alguna manera normalizar, digamos, la vida práctica, ¿no?, de las mujeres Go, pero de repente no valdría la perspectiva de más bien modificar el conjunto de lo social. A mí me parece, Sara, que eso es un poco complejo, porque mi punto es que no podemos modificar el conjunto de lo social si eso no hay primero una comprensión y una conciencia de la mujer no desde adentro. Creo que el error de nosotros es muchas veces querer meternos con nuestros derechos humanos occidentales. Porque, por ejemplo, te voy a decir algo que a mucha gente le desagrada y yo respeto, pero para mucha gente, un hombre, por ejemplo, que sé yo, Mario, voy a poner a Mario en este momento,
Mario se casa con ella y con ella, que son hermanas, pero Mario les pone casas diferentes y viven a la par. Y para ellas es un honor. Para ellas es un honor que un solo hombre se case con dos hermanas, tienen hijos, cada mujer cría a sus hijos, cada mujer tiene su espacio público y privado. Y creo que a veces, por ejemplo, la cuestión de nosotros querer meternos es compleja. A mí me parece que es más interesante la propuesta y más adecuada para no infringir así de esta manera violenta la propuesta que han hecho varias organizaciones que parten propiamente de mujeres indígenas, que partan de ellas. Yo entiendo, digamos, en términos generales eso. Lo que pasa es que, digamos, esas orientaciones siempre tienen un límite que no deja de ser muy marcado en torno a que es muy difícil la perspectiva de generar conciencia previo a una actividad práctica. ¿Se entiende? Es un poco ahí, digamos, la exigencia cognitiva, digamos, entra, digamos, como en otro nivel. Entonces, de repente tiene ese límite. Mucho tiempo. Quizás, por ejemplo, en lo práctico, ciertas comunidades indígenas de la parte de Buenos Aires de Punta Arenas han sido ayudadas por la municipalidad. Porque, por ejemplo, la comunidad no todas tienen al día de hoy ni agua potable. Entonces, a veces a la gente le escandaliza, bueno, no tienen agua, andan descalzos, pero, o por ejemplo, la noción de pobreza también. Hay gente que dice, pobrecitos, como yo se los mencioné ahora. No, para una mujer indígena ser pobre no es andar sin zapatos o por su vestido. Para una mujer indígena la pobreza reside en no tener tierra, porque hay una conexión muy fuerte con la tierra. Lo mismo que hay una conexión sumamente fuerte con ser madre, que no es lo mismo ser madre aquí que ser madre allá. Entonces, creo que ahí para esta noción que os interesa la parte práctica es un proceso sumamente largo. Les muestro brevemente un poco las fotos. Si no me viste, es que me va a matar. Bueno, aquí lo que tienen es el Foro de Mujeres 2011 que se realizó en Panamá. En Panamá normalmente la mujer Nove, aquí se conoce mucho como Guaymí, pero en Panamá se conoce como Nove Buglé, y se está enfocando mucho también lo que es los cuidados del cuerpo, porque muchas mujeres Nove consideran que es suficiente con su medicina tradicional, que ellas no necesitan ir al hospital. Y sin embargo llevan al hospital a sus hijos, pero ellas se dejan por algún motivo cultural de último lugar. Primero la atención de sus hijos y al puro final, ella. Primero comen todos los demás y si queda algo, ella. Se levanta a trabajar a las 3 de la mañana, regresa, a las 3 de la mañana va al campo, regresa luego a hacer los labores del hogar, muchas veces da luz y continúa trabajando como si nada. Entonces están haciendo una concientización que aquí también el Ministerio de Salud ha estado trabajando para que la mujer se cuide un poquito más en salud. Ahí les hicieron una noche de talentos para que ellas participaran. Estos son un poco el acuerdo de San Lorenzo primero. Yo no sé si ustedes están al tanto de que del lado de Panamá, en donde se ubican propiamente los Nove Buglé, hay una serie de gente que quiere hacer una explotación minera muy fuerte. Entonces ellos se oponen porque tendrían que desplazarlos de todo su territorio. Y otra cosa que yo no les mencioné es que los Nove ya eran mencionados por Bartolomé de las Casas, porque son el único grupo indígena, por lo menos entre Costa Rica y Panamá, que los combatió y que no se dejó vencer, que combatió a los españoles en el periodo de la conquista y que lograron sobrevivir en las montañas. Ella es la cacique Silvia Carrera, ella es la cacique representativa de los Nove Buglé y es quien se encarga también un poco de los asuntos legales. Estas son unas fotos un poco de lo de la reserva Guaymí. Es importante de pronto recordar que los Nove llegan a Costa Rica a finales de 1800 y a principios de 1900, sobre todo por las plantaciones de banano y posteriormente por el auge del café. Finalmente quisiera presentarles a una costarricense que es indígena,
ella se llama Sara Sieber. Sara Sieber, como está un poquito expuesto ahí, trabaja para la Fiscalía de Asuntos Indígenas en el Poder Judicial. Y cuando ella entró, esto fue parte de una conferencia que ella dio en comunicación colectiva. Cuando ella entró en comunicación colectiva, todos los estudiantes se le quedaron viendo escandalizados. Y lo primero que le preguntó uno fue, ¿pero usted es indígena? Y le dice ella, sí. ¿Por qué? Es que yo no la veo a usted con vestido, usted no viene descalza, viene con tacones de punta y viene con pantalón. Y le dice ella, por supuesto, pero los indígenas vestimos como ustedes. Y ahí fue donde ella le recalcó que ser indígena no está en su vestido, sino en su corazón. Y cómo ella más que todo, explicó un poco de las nociones de ser mujer indígena desde la cultura de los Terra, que también hay otro muchacho que estudió aquí en Ciencias Sociales y realizó un ensayo para la ONU que se llama Pablo Nájera, si quieren buscarlo en internet. Él manifiesta la importancia de la educación que sea equitativa, porque tradicionalmente no lo ha